Amigos de este su espacio Teledebate, como ya es una costumbre, cada martes nosotros recibimos la honorable visita de mi distinguido amigo Luis José Chávez para conversar largo y tendido, no solamente del acontecer nacional, sino también el internacional. Luis José, bienvenido nuevamente por aquí a este tu espacio Teledebate. Muchas gracias, Robert González, por la oportunidad de ponerme en contacto con los seguidores de este espacio de cada día, de lunes a viernes. A mí particularmente me ofrecen la oportunidad de conversar con los seguidores de Teledebate cada martes y yo quiero aprovecharlo pues tratando algunos temas importantes relacionados con la agenda nacional. Eso es así, eso es así. Luis José, a propósito de agenda, hermano, yo creo que lo que vimos en el día de ayer en las inmediaciones de la Cámara de Cuentas, a muchos de nosotros nos ha tomado por sorpresa, porque sabíamos que había alguna situación, pero no que se iba a llevar a cabo un operativo de este tipo. ¿Qué te parece, Luis José? Te confieso que a mí me sorprendió eso, ¿eh? Más que sorprenderme, me asustó. Sí, Porque no entiendo el procedimiento de basar una persecución de tipo judicial en procedimientos de ese tipo, es decir, allanamiento, apresamiento, muchas veces aparatoso. Eso me sí, recordó un poco a cómo se manejó el expediente del caso Odebrecht, que se inició justamente a finales de mayo del año sí, 2017. Han pasado ya prácticamente 4 años. sí, De sí, ese caso, de los 13 implicados originalmente en ese caso, y luego se agregó uno que fue el expresidente del Senado, y por cierto, actual ministro de Interior y Policía, Jesús sí, Vázquez sí. Martínez. Bueno, pues de los 14 incluidos en ese expediente, dado a conocer de manera estruendosa por el entonces Procurador General de la República, Jean Alain García, bueno, pues resulta que de esos 14 ya hay 8 que están fuera del expediente. Fueron Sí. incluidos en un archivo definitivo y prácticamente reconocido por las nuevas autoridades de Procuraduría Anticorrupción del PEPCA, del Sí. actual Ministerio Público. Bueno, pues la verdad es que yo le tengo pavor, creo que ese es el término adecuado para calificar eso, a la forma aparatosa de manejar un expediente de ese tipo. A mí, te confieso, no me gusta la forma como se maneja ese tipo de cosas, porque en realidad, independientemente de que yo creo de que allá hay gato entre macutos, es decir, de que Sí, sí, los miembros de la Cámara de Cuentas tienen que dar la cara y tienen que responder por una serie de faltas que cometieron en el ejercicio de sus responsabilidades, porque fueron responsables de una institución con un papel fundamental en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la fiscalización, con el manejo adecuado del patrimonio público, de la persecución de la corrupción, de garantizar, por ejemplo, que se administren de manera adecuada los fondos públicos. Sin embargo, pasaron esos 4 años de esos titulares de la Cámara de Cuentas y uno se pregunta, ¿y cuál es el saldo? ¿Cuál es el saldo? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuánto invirtió, por ejemplo, la sociedad dominicana a través del presupuesto público para mantener esa Cámara de Cuentas? Y sin embargo, no hay nada. No hay no hay un solo expediente adecuadamente sustentada, por ejemplo, en las intervenciones o en las actuaciones de la Cámara de Cuentas. sí. Y evidentemente, desde este punto de vista, casi la mayoría de los dominicanos estamos convencidos de que procede una justa persecución ante ese tipo de comportamiento de los Sí. responsables de ese organismo. Pero lo de ayer, es decir, la actuación aparatosa del Ministerio Público a cargo del magistrado Wilson Camacho, a mí Sí. eso no me gusta. No me gusta, no porque eso en alguna medida eh, enfrenta o desafía el principio constitucional establecido en el artículo 69 de la Constitución de la República, que establece
la presunción de inocencia, o de manera más concreta establece el artículo 14 del Código Procesal Penal, que establece que para usted sancionar a una persona mediante una sentencia, usted tiene que probarlo. Mientras tanto, ciertamente, cualquier persona que sea traducida a la justicia cae en la figura se sustenta o se apoya en el principio de presunción de inocencia. Hay muchísima gente que todo el mundo sabe que son culpables, pero de todo yo creo que el rol de la justicia es perseguir, sustentar adecuadamente cualquier acusación y lograr que los jueces, que son los responsables finalmente de emitir una sentencia, dispongan las sanciones correspondientes. Pero en la forma como yo vi ayer actuando a los representantes del Ministerio Público, yo pienso que eso no ayuda. Es más, creo que hasta podría desacreditar la actuación del Ministerio Público en ese caso, como pasó precisamente en el caso de Odebrecht, que ya mencionamos. Todavía ahí está integrado a ese expediente un ciudadano tan honorable, un dirigente político para mí inobjetable, un empresario agrícola realmente que no tiene cola que le pise, que cada peso, que cada centavo que ha producido, él lo ha demostrado. Yo he visto el expediente que presentaron los abogados de Andrés Bautista García, defendiendo su honorabilidad y su inocencia. Pero de más está decir que se mostraron evidencias de que Andrés Bautista García no solamente no apoyó ni patrocinó las decisiones del Congreso Nacional cuando él era presidente del Senado de la República, sino que cuando se conoció en la Cámara Alta la aprobación de uno o varios proyectos a favor de la Odebrecht, él no votó. Él no votó. Que fueron dos casos que se conocieron en su gestión como presidente del Senado de la República. Pero sin embargo, ahí todavía está, porque es verdad, está libre, entre comillas, porque logró realmente la absolución. Bueno, pues se logró en el caso de él que abandonara la prisión que durante mucho tiempo, que durante mucho tiempo padeció. Pero ahí está el ultraje que significa haberlo incluido en ese expediente, haberlo metido con un grupo tal vez de delincuentes que no se corresponden con su conducta y de permanecer todavía en el expediente de los 6 implicados en el caso original de Odebrecht. Eso de por sí es una forma es una condena, es una sentencia, por lo menos moral. Hay mucha gente, es más, Andrés Bautista García, que en el momento en que fue perseguido era presidente del Partido Revolucionario Moderno. Un hombre que ha perdido hasta sus derechos políticos fundamentales. Fíjate que no ha podido ejercer una función pública en el partido que él fundó y que él dirigió desde la posición más importante. Entonces, yo digo, eso no me gusta. Yo cuestioné lo que pasó en el manejo del expediente de Odebrecht por la forma, no por el fondo, porque qué bueno que se persiguiera a los responsables de esa cadena de corrupción que se originó en el caso de Odebrecht en la República Dominicana, donde funcionó la Oficina de Estructuración Operativa, donde la Odebrecht instaló su centro de soborno a nivel de América Latina. Aquí funcionaba. Y aquí Odebrecht realmente se manejaba con los presidentes de la República, con los ministros, con los responsables de las principales instituciones del sector eléctrico, con todas las instituciones que manejaban contratos. Y aquí era la primera empresa en manejo de proyectos, por ejemplo, que tenían que ver con la administración pública. Todos sabemos eso. Aquí había realmente connivencia y complicidad al más alto nivel en el caso de Odebrecht. ¿Pero qué se hizo? Bueno, se hizo un gran expediente para diluir y buscar la manera de que se viera todo el mundo como responsable. Cuando aquí se sabe quiénes eran los responsables
quiénes fueron los que se beneficiaron de eso, quiénes fueron sobre todo responsables de tomar decisiones que implicaron la aprobación de adendum para aumentar y a veces hasta duplicar el monto de los presupuestos originales. Y esa gente anda por ahí, ¿eh? Esa gente, esos funcionarios de la administración pasada que fueron responsables de esas barbaridades, en el caso de Brecht, andan por ahí sin ningún problema. Ahora, metieron a Roberto Rodríguez, metieron a Jesús Vázquez Martínez, a Andrés Bautista García, para hacerle creer a la sociedad que todo el mundo era culpable, y es una forma de tú finalmente favorecer a los reales culpables. De manera que partiendo de esa experiencia y partiendo del hecho mismo de que la actuación de la justicia tiene que ser serena, ponderada, meticulosa, sistemática, buscando todas las pruebas y presentándolas. Por ejemplo, a mí me duele que un caso como el que se ha dado en el allanamiento a la Cámara de Cuentas, yo, si tuviera que defender la conducta del Ministerio Público, no podría hacerlo. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que ha ocurrido es que se ha anticipado el proceso mediático. Y aquí muchas cosas se están haciendo por la vía mediática. Si no logramos, por ejemplo, una sentencia, finalmente lo metemos, le hacemos un expediente, lo hacemos pasar un mal rato, un buen tiempo, con todas las implicaciones que tiene una persecución judicial de esa naturaleza, y finalmente esa es la sanción. Yo no quiero ese tipo de sanción. Yo quiero realmente que la conducta del Ministerio Público se explique. Si va a actuar por la vía mediática, que lo explique bien, que lo explique bien. Yo debí estar aquí hablando en este espacio de teledebate para defender la actuación del Ministerio Público, porque la gente posiblemente coincide en la percepción de que en esa institución se anidó un grupo de personas realmente que no tenía la calificación para asumir su rol y que además realmente le traicionó la confianza de la sociedad dominicana, porque le asignaron una responsabilidad muy importante, perseguir y sancionar la corrupción, y no lo hicieron, defender el patrimonio público, y no lo hicieron. Pero yo te confieso que ahora, con ese estilo realmente estruendoso con que ha actuado una parte del Ministerio Público, que yo creo que no tiene nada que ver con lo que piensa y lo que entiende que debe ser, por ejemplo, un caso como ese, la actual Procuradora General de la República. Estoy absolutamente convencido que ese no es el estilo de la Procuradora General de la República. Deploro lo que ha pasado y lo quiero plantear aquí. No es que nadie piense que en este caso yo estoy defendiendo que no, que lo dejen así o aplicando paños tibios. No, yo quiero que haya realmente una actuación correcta, una actuación legítima de las autoridades del Ministerio Público, y que sobre todo se levanten todas las pruebas, todas las evidencias que permitan condenar de manera justa y correcta a cualquier implicado en un caso de corrupción. Eso es así, Luis José. Te pido tu anuencia para hacer una pequeña pausa, retornar, seguir conversando aquí en este espacio Teledebate. Señores, retornamos por aquí en esta interesante conversación con Luis José Chávez. Luis José, yo creo que el panorama no solamente se ha circunscrito a lo que es la situación de la Cámara de Cuentas, también estamos muchos de los dominicanos preocupados por dos compatriotas dominicanos que fueron secuestrados en Haití, un monto que piden los secuestradores de $2 millones. El presidente dice que pronto tendremos noticias, pero creo que la situación sigue poniendo un punto más ante la situación que vive el vecino país. Yo creo que lo que está pasando allí debe de llamar la atención ya a la comunidad internacional, porque aunque nadie se ha pronunciado, dos dominicanos secuestrados, fíjate cuánto hace ya del hecho, y no hemos visto ningún organismo internacional pronunciarse al respecto a este tema. Ahorita cualquier acción, cualquier cosa, entendemos que es los dominicanos, pero también debe haber un organismo que pueda
intervenir ante lo que está pasando allí, porque ya yo creo que esto supera los límites de inseguridad de ese vecino país, ¿sabía? Bueno, también hay que entender que no se trata de una litis o de un conflicto de Estado a Estado, ni siquiera es un conflicto que involucre al gobierno de Haití. Sí. En un sentido claro, se lo involucra porque es el que en primera instancia tiene que dar la respuesta para ayudar a esclarecer y resolver ese caso y sobre todo garantizar Sí. la integridad del personal que ha sido objeto de este presunto secuestro. Digo presunto secuestro, Sí. uno sabe bien que en el pasado han ocurrido casos de personas que han promovido el autosecuestro Ok. por razones de publicidad, para buscar, por ganarse un dinero o sacarle dinero a la familia. Eso pasa, no insinúo Sí. nada de esto, pero sí, lógicamente, hago énfasis en que se trata de un caso complejo donde la República Dominicana no tiene en sus manos los mecanismos de actuación y sobre todo, vamos a decir que la legitimidad para actuar y buscar una solución junto a las autoridades haitianas. Yo sé que es un tema que le interesa mucho al gobierno dominicano, encabezado por Luis Abinader, quien desde un principio ha mantenido comunicación con su homólogo haitiano. Es un tema que también está siendo debidamente monitoreado por la Cancillería de la República y que inclusive se están considerando todas las opciones. Se están considerando todas las opciones, hasta donde yo tengo entendido. Pero cuidado, cuidado, ya uno conoce la historia de aquella expedición condenada por el presidente James Carter, Jimmy Carter, en Irán, cuando intentó liberar a unos norteamericanos que estaban prisioneros en la embajada de Estados Unidos en Teherán. Y bueno, eso fracasó estrepitosamente. Pero porque además ese tipo de actuaciones, independientemente de que sean manejadas por unidades altamente especializadas, por equipos Sí. A, por ejemplo, bueno, ya conocemos, por ejemplo, la experiencia de aquel comando antiterrorista de Israel que liberó a los ocupantes de un avión que permanecieron durante varios meses secuestrados en Entebbe, con Idi Amin, aquel siniestro personaje que hablaba muchísimo y que finalmente llegó al zafacón de la historia por sus actuaciones. Pero realmente esto es un tema que yo creo que se está manejando con el debido interés y el debido cuidado por el gobierno dominicano. Hasta donde he notado, he podido apreciar, el propio gobierno haitiano, a través de el presidente, ha hecho declaraciones del interés que le está asignando a este tema. No sé realmente qué podría pasar en las últimas horas, pero yo espero un desenlace favorable. Es lo que todos debemos esperar y hacer lo necesario para que así sea. Es lo que quisiéramos que pueda pasar y que esto no llegue a mayores, como bien tú dices, todas las dudas. Pero mira, Luis José, yo quisiera partir ante la situación de inseguridad que vive el vecino país por la situación que vive de la oposición y el actual gobierno, que dice que le corresponden todavía unos años más a la oposición que no. Y toda esta situación ahora, como bien tú has dicho, vamos a esperar a ver qué ocurre allí, cuál es la situación que esto nos puede afectar. Ahora bien, el pronunciamiento de $2 millones. Estamos hablando de una suma que ante cualquier negociación imposible decir, porque no creo que haya un Estado que se preste a un chantaje de este tipo por unos secuestradores, pero todas esas cosas, yo creo que si bien es cierto, como tú dices, vamos a esperar, vamos a ver el desenlace de todo esto, cómo termina esta situación, pero No, hay mira, algo ahí. y no debe, Robert, descartarse la posibilidad de una intervención en un comando especial de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana o de la policía. No se puede descartar. Ya yo te digo, ya Sí, pasó, ya ha pasado. Yo cité el caso del comando antiterrorista que intervino en Entebbe hace muchísimo tiempo.
en los años 80. Bueno, eso es una posibilidad, pero tampoco nos animemos a propiciar acciones aventureras que uno no garantiza. Y si en medio de un intento de rescate mal manejado, finalmente se produce la muerte de los dominicanos que están sometidos a ese cautiverio, ¿qué podría pasar? Yo creo que hay que hacerlo sin prisa, pero con todo el rigor, con todo el cuidado y con la sistematicidad necesaria para considerar todas las opciones que contribuyen a darle una salida airosa a esa situación. Muy bien. Luis, se nos agotó el tiempo, pero te voy a robar 20 segundos más para compartir contigo la motivación que creo que debemos de sentir todos los dominicanos, que en el día de hoy estaban llegando a 768,000 vacunas más para motivar a todos los dominicanos a que formemos parte de ese plan de vacunación Vacúnate RD y que estemos dispuestos todos a vacunarnos. ¿Qué te parece? Mira, lo bueno de todo esto es que realmente la República Dominicana ha dado un salto importantísimo hacia adelante en la campaña para enfrentar y erradicar el COVID-19 en nuestro país. Inclusive la actuación específicamente del presidente Luis Abinader ha hecho posible que, de acuerdo a la programación que se había establecido originalmente en cuanto al inicio de la campaña de vacunación, nosotros hayamos logrado un anticipo de aproximadamente un mes. Acuérdate que originalmente las autoridades del Ministerio Público anunciaron que las vacunas llegarían a fines de febrero y que posiblemente a mediados de marzo se iniciaría la campaña de vacunación. La campaña de vacunación nuestra se inició a mediados de febrero. Es decir, nos anticipamos prácticamente un mes y estamos por delante de muchísimos países de América Latina, inclusive de Cuba, de Argentina. Hemos logrado realmente, y esto es una cosa que hay que saludar y reconocer como parte de la preocupación que desde un principio expresó el presidente Luis Abinader frente al reto que representaba la presencia del COVID-19 en la República Dominicana. Yo creo que el gobierno ha demostrado que está haciendo todos los esfuerzos necesarios, está haciendo todos los aportes que demanda el país para enfrentar el reto que representa esta pandemia. Pero la otra gran responsabilidad es de nosotros los ciudadanos, de todos los ciudadanos, de las instituciones. Por cierto, ya hemos visto que el presidente Luis Abinader ha sido acompañado de una elevada representación de las fuerzas vivas de la nación dominicana para crear la sensibilidad, el apoyo, el seguimiento y el compromiso necesario para que la campaña de inmunización contra el COVID-19 se pueda desarrollar exitosamente en todo el país y sobre todo superar lo que ya se conoce como una cierta resistencia de algunos sectores que dicen, no, yo no tengo por qué vacunarme, hay que vacunarse. Las vacunas históricamente son la principal herramienta para eliminar las graves amenazas que han afectado a la humanidad. Ya lo sabemos, la viruela, el paludismo, el sarampión, en fin, las vacunas han sido la llave maestra para superar esas graves amenazas que han afectado a la humanidad, inclusive en circunstancias todavía más graves que las que ha representado hasta ahora el COVID-19. De manera que nosotros tenemos que contribuir a erradicar de manera definitiva el COVID-19, por lo menos en el territorio nacional, aunque no se puede descartar la posibilidad de que el virus mantenga un nivel de presencia en alguna zona del mundo, como pasa, por ejemplo, con la fiebre amarilla, que se erradicó en la mayoría de las zonas del mundo donde se había convertido en epidemia, pero que todavía se mantiene latente de manera endémica en algunas zonas, especialmente tropicales del mundo. Excelente, Luis José, hermano, a ti las gracias por este tiempo, pendiente a seguir conectando para seguir informando a toda la audiencia. Muchísimas gracias, Luis José. Gracias a ti, Robert.